Es un gusto poder acompañarles en esta noche y realmente agradezco la invitación, eh, tener la oportunidad de compartir con la Iglesia de Dios en diferentes formas, en diferentes lugares e incluso de diferentes métodos, como ahora tenemos esta oportunidad a través del Zoom. Es realmente una evidencia del amor de Dios y la bondad de Dios para nosotros. Podemos compartir juntos como una sola iglesia y realmente eso es alentador para cada uno. Mi nombre es David Rodríguez Migliore, como decía recién, pastoreo la Iglesia Bíblica Cristiana aquí en Caseros, y con mi familia, mi esposa Ana, mis hijos Natán, Catalina, estamos desde hace ya 20 años aquí en la iglesia, por lo menos en principio yo, luego se fue sumando mi esposa y mis hijitos que tienen 6 y 2 años. Así que, una vez más, gracias hermanos por la oportunidad de compartir juntos y por esto que ustedes hacen de reunirse a estudiar la palabra de Dios en un tiempo donde muchas veces la iglesia carece de enseñanza de la palabra. Cuando nos hace tenemos tanta necesidad, nos hace tanta falta. Así que, sin más de mi parte, pedirles sus oraciones por nosotros, por la iglesia, por nuestra familia. eh, e introducirnos juntos a este tiempo con la palabra de Dios. Voy a hacer este intento, que no es mucho lo mío, lo tecnológico, pero voy a hacer el intento de compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien o no. Ay, ya me está diciendo ahí que habrá no sé qué configuración de algo, pero bueno, vamos a ver si ahora me permite compartir. Veremos. Parecería que ahora sí. Ahí se ve, perfecto. Bien, ahí estamos. Ustedes ven bien entonces ahí la imagen, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Es 1810, y nuestros antepasados se empiezan a reunir en los días de mayo ahí por todo lo que ha pasado. El rey de España está ausente y el virrey eh, está gobernando supuestamente en nombre de un gobernante que ya no está en el trono. Y entonces ahí todos nuestros compatriotas empiezan a levantar la voz de la libertad y tenemos los cabildos, cabildo abierto del 22 de mayo que finaliza el 25 de mayo con una declaración de un primer gobierno patrio. Y desde entonces, esta primera suerte de independencia se lleva años de trabajo hasta que en 1816 se declara formalmente, el 9 de julio, la independencia de toda nación extranjera, de lo que conocemos como la República o la Nación Argentina. Ahora, cuando vamos a estudiar esta epístola de los Gálatas, que vamos a tener durante algunas semanas, algunos estudiosos la han llamado justamente la declaración de la independencia cristiana, porque es particularmente la carta a los Gálatas, es un escrito breve del apóstol Pablo para mostrar nuestra independencia a todo lo que se conocía anteriormente. Ustedes saben que la iglesia comienza como un movimiento judeo-cristiano, o sea, comienza en el seno de la religión judía, separándose, pero partiendo desde allí. La primera iglesia empieza en Jerusalén. Y entonces, poco a poco, cuando la iglesia trasciende los límites de Israel y empieza el evangelio a predicarse hasta lo último de la tierra, también esa dependencia del judaísmo empieza a debilitarse. De tal manera que en las iglesias no judías no se observan los ritos y la enseñanza de Moisés como sí se lo hacía en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén conserva las formas de la sinagoga, pero las iglesias que van apareciendo en diferentes lugares del Imperio Romano van a tener características totalmente distintas. Y entonces cuando el apóstol Pablo va a llegar a diferentes lugares, ya no trae la enseñanza del judaísmo, sino
la enseñanza del cristianismo totalmente separado de las enseñanzas de la ley judía, basado y aún sosteniendo la enseñanza de la ley judía, que para nosotros es conocido como el Antiguo Testamento, pero ahora con formas totalmente distintas. Sin embargo, ¿qué pasa? A medida que pasan los años, van a surgir justamente desde la iglesia de Jerusalén personas muy arraigadas a la enseñanza del judaísmo, entendiendo ellos que este movimiento judeo-cristiano debía también conservar esas mismas formas. Se los llama los judaizantes. Y ellos van a salir desde Jerusalén supuestamente con la autoridad apostólica, diciendo que las iglesias también debían guardar la ley, que por supuesto la salvación era en la fe en Jesucristo, pero que también debían observar los ritos y las fiestas judías. Se les conoce como los judaizantes. Cuando el apóstol Pablo, recorriendo las iglesias, encuentra esta enseñanza de los judaizantes, es cuando decide escribir esta epístola a los Gálatas. Vamos a leer, si me acompañan, en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 4 para entender un poquito lo que estoy diciendo. El apóstol Pablo dice, no, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, al Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se presenta el apóstol Pablo como apóstol, como lo hace en otros lados, pero con esta aclaración, que no se repite en ninguna otra epístola. Él dice apóstol, no de hombres ni por hombres. ¿Por qué? Bueno, porque estos judaizantes, estas personas que han salido enseñando, supuestamente con la autoridad de los 12 apóstoles de Jerusalén, salen diciendo que el apóstol Pablo, sí, es un apóstol, pero no es como los 12 apóstoles. Es un apóstol que vino después, que bueno, los apóstoles de Jerusalén le dieron la oportunidad de enseñar, pero no tienen la misma autoridad. Y entonces Pablo va a aclarar, yo soy apóstol, no de hombres, ni por hombre. Yo no soy apóstol porque los apóstoles de Jerusalén me dan la autoridad, sino que yo soy un apóstol de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, un enviado directamente de Dios. Mi autoridad no depende de ningún hombre, depende de Dios mismo. ¿Por qué Pablo va a defender su apostolado? Bueno, porque la autoridad de su mensaje está directamente relacionada a la autoridad de quien lo envió. Es decir, si él no era un verdadero apóstol de Jesucristo, entonces su mensaje podía ser cuestionado. Pero el evangelio que el apóstol Pablo predica tiene autoridad divina porque es Dios mismo quien envía al apóstol. Ahora, noten también que en esta introducción que hace el apóstol es muy breve, es muy seca. No hay halagos, no hay nombres personales, no hay reconocimientos, no hay saludos. Y es porque desde la misma entrada, desde el mismo comienzo, el apóstol va a manifestar una tensión que tiene hacia los Gálatas. Él le escribe a los Gálatas y no no les muestra ningún gesto de amor, de afecto, de nada. Hay un trato bastante directo, llano. ¿Por qué? Por lo que está ocurriendo con los Gálatas y lo que va a decir después. Hay toda una cantidad de teorías con respecto a quién está dirigida la carta. Está la teoría de las iglesias de Galacia del Norte, las iglesias de Galacia del Sur. Para nosotros en esta noche baste decir que esta carta se escribe a los Gálatas, a los que habitaban la región de la ciudad de Galacia, o la provincia de Galacia, una provincia del Imperio Romano. Iglesias que estaban ahí, algunas las conocemos por nombre, las iglesias de Antioquía, Iconio, Derbe, eran iglesias de esta región, pero otras que quizás no conocemos, todas iglesias de lo que era la región de Galacia, la provincia de los Gálatas. Ahora,
más allá de todas las teorías y demás, eran iglesias particularmente que estaban sufriendo la enseñanza de los judaizantes y una confusión dada a raíz de los judaizantes. Por esa razón, el apóstol Pablo va a enfatizar, y es el propósito de él en esta carta, enfatizar un solo evangelio. En 6 capítulos él nos va a hablar acerca de la defensa del evangelio, la demostración del evangelio, la doctrina del evangelio, la dignidad del evangelio, la dinámica del evangelio y los deberes del evangelio. Nosotros hoy vamos a desarrollar solamente y en forma muy breve el capítulo 1, la defensa del evangelio. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en breves minutos es pasar, así como pasa rápidamente un avión por sobre, vos ves cuando vas por la ventanilla del avión apenas pequeños detalles de la geografía. Bueno, vamos a hacer esto con el capítulo 1, pasar brevemente a ver la defensa del Evangelio. Ustedes han escuchado seguramente las noticias en este último tiempo acerca de todo el problema que ha habido con el fentanilo, la cantidad de muertes que ha ocasionado y la gravedad que esto tiene. Esta droga que se utiliza por los médicos con fines realmente justamente médicos y que bien utilizada puede hacer tanto bien, pero que en las últimas semanas hemos escuchado la cantidad de muertes que ha provocado por el hecho de estar adulterada, contaminada y provocando entonces exactamente lo contrario a lo que los médicos querían lograr. Una droga que se utiliza habitualmente con fines terapéuticos para ayudar a un paciente, pero que ha provocado todo lo contrario. Bueno, esto es justamente lo que provoca eh, cuando el Evangelio está contaminado, está adulterado, cuando no es el Evangelio que conocemos, cuando es parecido al Evangelio que conocemos, pero no es el Evangelio auténtico. Y en lugar de causar vida, vida eterna, vida en abundancia, termina provocando un terrible mal y muerte espiritual para aquellos que lo oyen, porque no puede ofrecer verdadera salud espiritual. Miren lo que va a decir el apóstol Pablo en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es con tanto énfasis el apóstol empieza diciendo, vengo a hablarles de un problema real. Escucho con sorpresa que muchos se han desviado del Evangelio. Y va a desarrollar un poquito en cuanto a esta desviación del Evangelio. Va a hablar un poquito cómo esta gente, estos hermanos, se han alejado del verdadero Evangelio del Señor. Se cuenta que en 1941, en el ataque de Pearl Harbor, el analista que estaba ahí en el radar va a dar alerta a su oficial diciendo que muchos aviones estaban entrando en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Y el oficial a cargo desestimó la llamada de alerta diciendo, es imposible que sea una fuerza enemiga, deben ser aviones aliados. Para minutos después darse cuenta que era un terrible ataque, un inesperado ataque que iba a causar cientos de muertes, simplemente por no haberse tomado en serio la alerta que estaban recibiendo. ¿Ves? Cuando a veces hablamos de la desviación del Evangelio, nosotros pensamos, bueno, pero ¿qué puede ser? No puede ser tan grave. Al fin y al cabo, con algunas cosas cambiadas, ¿qué mal puede hacer? Y no nos damos cuenta que un Evangelio adulterado es un Evangelio que puede traer muerte, que en lugar de traer esperanza y vida eterna, puede traer muerte a aquellos que se confían de este Evangelio adulterado. Entonces vas a ver, en primer lugar, la sorpresa de Pablo. Dice, yo estoy sorprendido de que tan pronto, tan rápido se hayan alejado del verdadero evangelio.
Y entonces va a hablar de la seriedad del desvío. Esto no es algo sin importancia, dice, es un evangelio pervertido. Estos judaizantes estaban diciendo que para ser salvos debías creer en Cristo, debías realmente confiar en que Cristo era el Mesías enviado por Dios. Y decían que Cristo había muerto en la cruz, que su sangre podía quitar el pecado, su sangre derramada podía limpiar el pecado, y había sido sepultado y al tercer día había resucitado. Entonces todos dicen, bueno, pero eso está bien, es el Evangelio. Pero ellos también decían que ahora que vos habías creído en Cristo, tenías que circuncidarte y observar todas las leyes y las fiestas judías, porque entonces ibas a poder permanecer en esta verdadera salvación. Y que si vos no estabas dispuesto a hacer esto, era una evidencia de que realmente no habías creído en Cristo. Este agregado, este cambio, este giro sutil, porque ellos decían, ¿ves? La iglesia tiene que respetar las costumbres, como hace la iglesia en Jerusalén. Esta perversión del Evangelio había sido un tropiezo para las iglesias griegas, porque claro, se les ponía a los hermanos una carga que no podían llevar. Esto dio lugar a un concilio, a una reunión. Ahí en Hechos 15 se nos dice que los apóstoles se reunieron con toda la iglesia para debatir este tema, y ellos acordaron que no era necesario cargar a los nuevos creyentes de todas las imposiciones que tenía la ley judía. Sin embargo, los judaizantes iban por las iglesias lejos de Jerusalén, diciendo que sí era necesario observar esas costumbres. La seriedad del desvío era importante. Bueno, hoy en día tenemos otros problemas. El evangelio también se diluye en el día de hoy. Y quizás no hay judaizantes, pero hay quienes dicen que bueno, que sí, tenés que creer en Cristo, pero también tenemos que observar las costumbres que la iglesia tiene del pasado. Entonces, si no hacemos tal cosa, si no decimos de tal forma, si no leemos tal versión de la Biblia o cantamos tal estilo de música, entonces no somos verdaderamente la iglesia de Dios. Ese evangelio también se diluye cuando decimos que, bueno, basta con hacer una oración, ¿eh? Basta con decir una oración y decir, bueno, Cristo venía en mi vida y salvame para ser salvo, pero no necesito arrepentirme de mi pecado. Es cuando el Evangelio se diluye, ya no es un Evangelio que puede ofrecer esperanza y vida eterna, sino que es un Evangelio que puede traernos, alejarnos del Evangelio verdadero y que puede llevarnos a estar creídos de que somos salvos cuando realmente no ha habido una experiencia de salvación en mi vida. Ahora, va a continuar el apóstol diciendo cuál es la severidad del juicio, porque él dice, si alguien les predica un evangelio pervertido, distorsionado, diluido, sea anatema. Él está diciendo, maldito el que les predique un evangelio distinto al que yo les prediqué. Sí, es muy duro, pero no podemos atenuarlo porque quien predica otro evangelio tiene sobre sus hombros la maldición de Dios. Pablo dice, si incluso un ángel del cielo os predica otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Hoy en día tenemos tantos predicadores, tantos pastores que se suben a un púlpito, que predican desde internet, cantidad de cosas, y pueden estar por horas distrayendo a la gente del verdadero evangelio, acostumbrando a la gente a divertirse con un mensaje entretenido sin predicar verdaderamente el evangelio de Dios. Pues Dios es muy duro con aquellos que distorsionan el evangelio. Y finalmente vas a ver la sinceridad del apóstol. Él dice, al fin y al cabo, ves, si yo predicara un evangelio como el que ellos predican, un evangelio distorsionado, se habría quitado la oposición, la persecución no estaría más. Pero hay persecución porque a nadie le gusta oír el verdadero evangelio. El evangelio de Cristo trae demandas. Es difícil seguir al Señor cuando realmente Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. A veces es duro, pero ese es el verdadero evangelio.
Entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo va a hablar de la desviación del Evangelio, pero en segundo lugar va a hacer una declaración del Evangelio. Va a decir entonces, ¿cuál es el verdadero Evangelio? Entonces, leamos, por favor, versículos 11 en adelante. Mas os hago saber, dice Pablo, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Ves? Él va a contarnos, va a hacer una declaración del Evangelio. Y en primer lugar, va a hablarnos acerca de cómo recibió el Evangelio. Es como cuando vos escuchaste hablar de cuando una persona muere y tiene quizás algo para heredar a sus descendientes y hace un testamento y una última voluntad. Bueno, en ese testamento que deja escrito, si alguien le agrega algo al testamento o alguien le quita o modifica algo del testamento, lo hace inválido. Pablo está diciendo que el Evangelio es así. Vos no podés agregarle nada y no podés quitarle nada sin hacerlo inválido. Este Evangelio, dice, yo no lo recibí de hombre, lo recibí de Dios. Y si hombres le agregan cosas o hombres le quitan cosas, pervierten el Evangelio, lo invalidan. Y entonces él va a decir, en esta declaración del Evangelio, este Evangelio tiene un origen divino. Yo no lo recibí de hombre, yo no fui a consultar a ningún hombre. Este Evangelio yo lo recibí del mismo Señor Jesucristo, va a decir Pablo. Yo no lo aprendí de los apóstoles que eran apóstoles antes que yo. No, 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 no crean lo que ustedes escucharon, que a mí los apóstoles, los 12 apóstoles me dieron permiso y me dijeron qué enseñar. Yo lo recibí del mismo Señor Jesucristo. Eh, Ni siquiera fui a los que eran apóstoles antes que yo para ver qué tenía que enseñar, sino que yo lo recibí por revelación de Jesucristo. Entonces, el origen del Evangelio que Pablo enseña y que Pablo predica es totalmente divino. Pero en segundo lugar, fíjense la obra divina hecha en la vida de Pablo. Pablo dice, ustedes ya saben quién era yo. Ustedes escucharon de mi pasado y la obra que hizo Dios en mi vida. Cómo Dios, cuando Él quiso, de su voluntad, Él fue el que me llamó y el que me salvó y el que cambió mi vida. Y ves, yo no fui inmediatamente a los apóstoles para preguntar nada ni para decir nada, sino que yo me fui solo a Arabia y ahí Dios hizo esa obra en mí y reveló todo este evangelio que yo ahora estoy predicando. La obra de Dios en Pablo es el testimonio de que el evangelio que él recibió es de origen divino. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en Pablo es imposible de negar. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo era aquel joven que cuando mataban a Esteban, arrojaban a sus pies las ropas de Esteban y él consentía, era el testigo de la muerte de Esteban. Ahora, ¿cómo Dios transforma la vida de ese joven que después se va a convertir en un perseguidor de la iglesia, ese joven que cuando Dios lo encuentra justamente estaba en una misión para ir a traer a Jerusalén a aquellos que creían en el Señor y hacerlos blasfemar? Este joven con un tremendo pasado tiene una transformación que solamente se puede explicar con la obra divina. ¿Ves? Nuestras vidas se convierten en un testimonio de que el Evangelio procede de Dios. Con nuestras vidas tienen un giro de tal forma que nadie puede negar que lo que de lo que se ha hecho en nuestras vidas es divino y que entonces el mensaje que predicamos es divino. Para aquellos hombres, la declaración del Evangelio
está atestiguada por el testimonio de Pablo. Finalmente, Pablo va a hacer una demostración del Evangelio. Fíjense versículos 18 en adelante. Después, dice, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Ves? No fue que Pablo conoce al Señor e inmediatamente va a ver a Pedro, e inmediatamente va a ver a los apóstoles. Recién 3 años después, dice, subí a ver a Pedro a Jerusalén y permanecí con él 15 días. Tampoco es que se queda con Pedro tanto tiempo como para ser adoctrinado. Está apenas 2 semanas con Pedro. Y continúa diciendo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, y aquí delante de Dios que no miento, los judaizantes venían diciendo que Pablo, bueno, había aprendido con los apóstoles todo lo que él enseñaba y había recibido permiso de los apóstoles para enseñar, pero que después se había apartado de la enseñanza de los apóstoles en Jerusalén. Los judaizantes decían que en Jerusalén los apóstoles enseñaban que la iglesia debía guardar la ley y que le habían instruido a Pablo que eso es lo que debía enseñar, pero que Pablo se había apartado de esa enseñanza. Entonces, por eso Pablo dice, hermanos, no miento, Dios es testigo que no miento. Yo estuve con con Pedro, apenas 15 días, no vi a otros apóstoles, no fui adoctrinado por ellos, solamente estuve con Pedro y con Santiago, que eran consideradas las columnas de la iglesia. Y después dice, fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. No sé si quizás has visto, años atrás eran muy populares estos programas de televisión en los que, bueno, venía una producción a una familia y de repente llegaba una familia que tenía su casa destruida, ahí sus techos que tenían goteras, las cañerías que estaban ahí tan viejas, obsoletas, la calefacción que no funcionaba. Todo en la casa estaba ahí deteriorado por el paso de los años. Y esta gente venía, mandaba a la familia de vacaciones por una semana y en esa semana hacían una transformación masiva de la casa. Arreglaban toda la casa, cambiaban la distribución, el diseño, resolvían todo el problema que tenía la casa. Y cuando la familia llegaba, empezaban a mostrarle el antes y el después. Y era impactante ver la foto de la casa antes y la casa después del arreglo. Entonces la gente lloraba, se emocionaba por bueno, todo lo que habían hecho en su casa. No podían creer que su casa tenía ahora este potencial y iban a disfrutar este nuevo lugar. Esto es lo que Pablo va a hacer en el tramo final del capítulo 1. Va a ser la demostración del Evangelio, el antes y después del Evangelio en la vida de una persona. Cómo el Evangelio puede llegar a una vida destruida, a una vida sin futuro, a una vida que nadie daría 2 pesos y transformarlo de una manera que si te lo hubieran contado nadie lo creería. Muchas veces vos ves a alguien transformado por el poder del Evangelio y decís, yo no puedo creer que este hombre haya salido del trasfondo que cuenta que salió. Y entonces Pablo va a contar acerca de esta demostración del Evangelio. Y él va a decir, hay una confirmación apostólica, va a decir, ¿ves? Yo fui a Pedro, yo fui a Santiago, fui a los que eran apóstoles antes que yo, y ellos me dieron la confirmación, ellos me dieron la diestra, me chocaron ahí la mano diciendo, Pablo, anda donde el Señor te llamó, así como nosotros vamos a ir a donde el Señor nos llamó. Esa confirmación de los apóstoles no era un adoctrinamiento apostólico. Pablo insiste, yo lo que he predicado lo recibí del Señor Jesucristo, pero cuenta con el aval de los apóstoles en Jerusalén. Por eso es que Pablo va a ir a Jerusalén a entrevistarse con Pedro, con Santiago, para que ellos puedan avalar el ministerio de Pablo. Hay una confirmación de los apóstoles de que el ministerio de Pablo venía de parte de Dios. Pero en segundo lugar, hay una certificación auténtica. Ahí va a decir, después de 3 años permanecí ahí 15 días y ellos me dieron el ok para seguir adelante con el ministerio.
Ellos avalaron, certificaron que lo que yo estaba haciendo venía de parte de Dios. Y después hay una comisión que Pablo dice es una comisión aplicada. Yo inmediatamente empecé a servir y me fui a las regiones de Siria, de Cilicia, donde casi nadie me conocía, y ahí empecé a predicar de Cristo. ¿Ves? No me fui a donde estaban los apóstoles antes trabajando, sino que yo hice lo que el Señor me dijo que tenía que hacer. Fui a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Había una comisión que el Señor le había dado a Pablo y el Señor había aplicado eso para llevarlo a la práctica. Y en último lugar, iba a haber un cambio ahí acreditado. Es decir, las iglesias cuando conocían a decían, este antes predicaba, pero ahora glorifican a Dios en mí. Ese cambio, no es que Pablo decía, yo cambié, no, ese cambio era real. Otros lo veían y daban fe del cambio que había ocurrido en la vida de Pablo. Te das cuenta cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, la cambia de tal forma que las autoridades, los pastores, los ancianos pueden dar testimonio y decir, sí, este hermano es un verdadero hermano en la fe, porque tiene un testimonio que realmente ha creído en el Señor. Pero después hay una certificación auténtica, no es un cambio aparente, un cambio externo, hay una vida que respalda eso. Y lo vas a ver ese hermano compartiendo su fe. Vas a ver que ese hermano predica el Evangelio, que hace, que es un testimonio, que su vida es un testimonio para otros. Las personas que le conocen van a decir, no puedo creer el cambio que ha habido en esta persona. Y entonces le van a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué cambiaste tanto? Y él va a decir, bueno, Cristo me salvó, ahora yo tengo una nueva vida, y sabes, al que le escucha no le queda otra cosa que glorificar a Dios. Es decir, ¿qué es glorificar a Dios? Es decir, la verdad es que sí, te creo, solamente Dios te podría haber cambiado. Glorificaban a Dios en mí. ¿Está pasando eso en tu vida? Personas que te conocen, personas que saben quién eran, quizás familiares, amigos, vecinos, que saben quién eras, ahora cuando les hablas de Cristo dicen, verdaderamente, no puedo negar lo que me decís porque tu vida es un antes y un después. Cuando esto ocurre, Dios es glorificado. ¿Sabes? Se cuenta la historia de la familia de un hombre que había sido encarcelado injustamente en un país de África. Y este hombre llevaba ahí en la prisión por varios meses y su familia había agotado todos los recursos para poder liberarlo sin éxito alguno. Hasta que finalmente se va a presentar un abogado con algunos documentos diciéndole yo puedo sacarlo de la cárcel y puedo traerlo nuevamente al país. Pero bueno, mis honorarios son un poco elevados y él le va a decir ahí un presupuesto de cuáles eran sus honorarios. Esta no era una familia pudiente, entonces desesperados para poder sacar a su hijo de ese país, van a decir, bueno, danos algún tiempo, vamos a conseguir el dinero. Ellos venden su casa, venden su auto, piden algún dinero prestado a amigos, se endeudan y finalmente consiguen reunir este número altísimo para ellos, estos honorarios que el abogado les había solicitado. Pagan los honorarios por adelantado y algunas semanas después el abogado desaparece. Simplemente los había estafado, era un fraude. No había nada en esos documentos que él tenía. Y la familia ahora no solamente tiene ahí a su hijo, que continúa prisionero en este país extranjero, sino que además se ha empobrecido, ha vendido todo lo que tiene y ha quedado en la ruina, endeudada incluso con otros. 2 o 3 semanas después, un abogado real, auténtico, escuchando lo que le había pasado a esta familia y cómo habían sido estafados, se conmueve, se acerca a la familia y él le dice, miren, yo voy a hacer lo necesario para sacarlos. Y algún tiempo después, un par de semanas después, él consigue una orden judicial para poder traer nuevamente a su hijo, que había sido encarcelado injustamente, que no había cometido ningún delito, traerlo nuevamente al país. ¿Ves? Esta historia refleja un poco lo que ocurre con el falso evangelio y el verdadero evangelio. El evangelio que muchas veces tantos predicadores de pantalla, predicadores de internet,
van diciendo ese evangelio diluido, ese evangelio que promete cosas que no puede cumplir, promete una libertad que no puede dar, promete una esperanza, un gozo, un alivio, un acercamiento a Dios. Y te dice, bueno, si vos haces esto y haces aquello, si vos le das dinero a la iglesia, si vos vivís de tal forma, es un evangelio falso, un evangelio distorsionado, que promete, pero no puede dar lo que promete. Es una estafa. El verdadero evangelio, el auténtico, es el que encontramos aquí, en la palabra de Dios. El verdadero evangelio es el evangelio del Cristo muerto por nuestros pecados. El evangelio del Cristo derramando su sangre en la cruz. El evangelio del Cristo que verdaderamente ha sido muerto, sepultado, pero que el tercer día resucitó y que da salvación a todo aquel que cree. ¿Sabes? La salvación en Cristo no está en el gozo de Cristo, no está en la iglesia de Cristo. La salvación no está ni siquiera en la fe, que es el medio, pero no es la forma de la salvación. La salvación está únicamente en la persona de Cristo, y eso es el Evangelio. Es el Evangelio que predicamos y es el Evangelio que desesperadamente Pablo está defendiendo ante estas iglesias confundidas por la enseñanza de falsos maestros. ¿Ves? En el día de hoy, ese evangelio falso y distorsionado también se predica. En iglesias que en lugar de predicar la palabra de Dios, predican diversión, predican entretenimiento, predican un evangelio liviano. Continuemos predicando el verdadero evangelio y predicando con nuestras vidas la demostración de ese evangelio. Que nuestras vidas transformadas, que nuestras vidas cambiadas, nuestro testimonio pueda ser la demostración de que el evangelio verdaderamente no solamente es un mensaje, sino que es un evangelio que cambia vidas. Hasta aquí el estudio en esta noche de la palabra de Dios. Agradecerles, hermanos, por el tiempo que me han permitido compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga.